Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuando estés viendo este vídeo. Yo soy Loli Esteban, pues la responsable, la docente, la profe de esta escuela, la primera escuela presencial de mediunidad y tarot en Valencia. Bien, hoy traigo tema tarot y vamos a ver un tema pues muy recurrente en el tarot es cuándo va a suceder, ¿no? ¿Cómo va a suceder? ¿De qué manera va a suceder? El tiempo sabemos que siempre es muy relativo, pero lo que hoy os vengo un poquito a enseñar son algunos tips, ¿no? Algunos tips para reconocer cómo puede darse, si más rápido o menos rápido, o depende, ¿no? de las circunstancias. Tenemos que partir de la base de entender que nosotros trabajamos, por lo menos yo, desde mi punto de vista, trabajo el tarot, aunque sea predictivo, no determina el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un tarot determinante, con lo cual habrá parte en la que tú puedas decidir y habrá parte por circunstancias que no podrás decidir. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que sea un tarot determinante con un único destino, sino que dentro de esas posibilidades, dentro de esas circunstancias, tú puedes decidir ciertas cosas, ¿no? Porque al final, ¿dónde acaba el libre albedrío de cada persona? El libre albedrío de cada persona acaba donde empiezan unas circunstancias que quizás no te dejen libremente decidir, ¿no? Entonces, es un poco para que entendamos cómo funciona el tarot, ¿no? Si nosotros vemos el tarot como algo determinante que no podemos mover, pues entonces poco haremos, ¿no? Bueno, retomando el tema que es el tiempo, y no es retomando, porque realmente el libre albedrío también influye, ¿no? Saber si una persona puede decidir o tienes circunstancias o tienes... no es lo mismo decidir tú solo o sola que junto con otra persona. Así que si estás interesado en este tema, quédate que vamos a ir viendo situaciones que se pueden ir dando en una lectura. Yo siempre digo que una lectura no es una carta solo. No podemos hablar de una carta solo porque al final una historia se compone de varias cartas, ¿no? Y vamos a ver tres cartitas, ¿eh? Sabéis que a mí me gustan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sería ¿eh? esta situación. Si nosotros vemos aquí esta situación, lo principal en mover las cosas, desde luego, es la acción. Si nosotros no vemos acción, si nosotros no vemos bastos, no vemos fuego, no vemos intención, no vemos ilusión, no vemos que ese proyecto, que esa situación que queremos solucionar, hay un movimiento, la mayoría de las veces ya podemos decir que la cosa va a ir muy lenta. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que hay movimiento en todos los lados, tanto por el bastos, que significa fuego, que significa acción, que significa allá voy, como las copas, porque vemos aquí que también hay una acción en el personaje. Vemos que está andando. Es decir, esto sería un tip, nos estarían diciendo que la situación se puede dar mucho más rápida. ¿Por qué? Primero, porque hay elemento fuego y después porque hay acción. Entonces, no va a ser una situación lenta, no va a ser una situación que vaya a durar años, por ejemplo, ¿no? La situación se va a dar de una manera muy rápida. Esto sería, por ejemplo, pues un ejemplo. Bien. Vamos a ver por ejemplo, otra lectura. Imaginaros que nos salen estas tres cartitas. Nosotros, haciendo un lenguaje visual de las tres cartas, esta no la podemos comparar con la anterior, ¿eh? Vamos a ver si puedo mostraros la anterior para que veáis que se me cae la diferencia, ¿vale?
Aquí vemos, ¿veis? Acción, vemos pasión, vemos fuego, pero sin embargo aquí lo que estamos viendo es, primero, entender que cuando nosotros tenemos que esperar el fruto, imaginaos que nosotros plantamos lechugas y queremos que salgan en un día. ¿No? Esto no funciona así, ¿verdad? La naturaleza lleva su tiempo y la lechuga requiere a lo mejor, no lo sé, no entiendo de lechugas, pero a lo mejor 2 meses, ¿no? O 3. Y yo no puedo adelantar las circunstancias. Aquí podríamos decir que esta persona, primero, tiene poco libre albedrío, o sea, tiene algo que le está, alguna circunstancia externa que le está coaccionando, que le está bloqueando lo que hacia donde quiere ir. ¿Eh? Esto no quiere decir, cuando digo circunstancia externa, no hablo ni de energías ni cosas de estas, ¿eh? Simplemente que la vida, la sociedad, eh, en fin, un montón de situaciones nos pueden dar esta situación en la que nosotros queremos ir hacia adelante y no podemos. Entonces, esto aquí no habría un libre albedrío de la persona. ¿Eh? Aquí hay unas circunstancias que están ahí y que él tiene que esperar a resolver, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo veríamos que esto es una situación muy lenta? Una situación casi inamovible. Vemos que hay un personaje colgado, el otro que está tirado en el suelo y este esperando. O sea que siéntate y espera, ¿no? Entonces, puede ser incluso eh, que la persona tenga que tomar acción en algún ámbito que todavía algo podrá hacer. ¿Eh? Yo soy de la opinión que por muy, muy, muy oscuras que se pongan las cosas, siempre hay algo que hacer, siempre hay una lucecita, siempre hay algo en lo que, a lo que agarrarnos, ¿no? Y seguir adelante. Entonces, esta sería una situación en la que la persona, pues, tiene pocas probabilidades de decidir por ella misma, ¿no? Pero también tiene ese libre albedrío de intentar entender la situación e ir por otro camino. Aquí el tiempo sería muy lento y casi inamovible. Vamos a otra situación, por ejemplo. Vamos a ver por aquí, o sea, si cogemos, a ver, esto. Vemos esta combinación, ¿sí? Y vemos que está la estrella, la fuerza y este 8, perdón, sí, 8 de oros, ¿vale? Bien, aquí vemos que la persona, o sea, puede realmente que ese tiempo, el tiempo, por así decirlo, lo puede hacer que vaya más rápido. ¿Por qué? ¿Cuál sería la situación que vemos aquí que nos da este tip, ¿no? El tip primero es que vemos que está la estrella y está la fuerza, ¿sí? Entonces, hay alguna situación que quizás no va más rápida porque la persona intenta controlar, ¿no? Entonces, cuando uno intenta controlar, imaginaos que, por ejemplo, yo estoy buscando trabajo, ¿sí? Pero yo quiero que el trabajo sea de esto, cobrar aquello, que esté en el sitio donde yo quiero, es decir, estoy intentando controlar la situación y haciéndola cada vez como más pequeñita y menos posibilidades, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo intento controlar esto, a lo mejor algo que debería de ir muchísimo más rápido, que debería de fluir, que debería de correr, ¿no? El tiempo mucho más deprisa, lo estoy ralentizando con mis restricciones. Entonces, aquí, por ejemplo, le diríamos al consultante o a la consultante, aquí hay algo que tiene que ir mucho más deprisa, pero estás ralentizando porque solamente estás obcecada en una dirección. Estás queriendo controlar que todo esté a tu gusto. Esto pasa también con las parejas, ¿no? Cuando hay ciertas personas que dicen que yo me he vuelto muy exigente. Entonces tiene que ser moreno, edad de no sé cuántos, que trabaje, que cobre, que no sé qué. O sea, tantas cosas que nunca ves a nadie que esté a la altura
de lo que tú esperas, ¿no? Y a lo mejor dices, es que yo veo y siento que esto, o sea, que puedes encontrar a alguien eh, mucho más rápido, ¿no? Pero al final nosotros nos vamos poniendo el freno. Vamos viendo un poco, ¿verdad?, cómo se va viendo el tiempo. Es decir, hasta ahora hemos visto que primero hay unas situaciones en las que el libre albedrío nos deja eh, actuar, decidimos, ¿va? Funciona, y hay otras que por mucho que nosotros queramos decidir ciertas cosas, bueno, pues hay unas circunstancias que no dependen de nosotros, lo que nosotros hagamos también influyen a otros, lo que otros hagan nos influyen a nosotros, y con lo cual al final ese libre albedrío se confunde, ya no sabemos si es libre albedrío o, bueno, que las cosas, como se suelen decir, es lo que hay, ¿no? Bien, vamos a ver cartas que, por ejemplo, serían, bueno, o situaciones más bien, que nos dirían también, pues nos darían alguna pistilla, ¿no? De cuándo puede ser. Bien, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Ahora. Bien, bien. Por ejemplo, por ejemplo, esta y esta. Bien, vamos a ver varias estaciones que podrían ser, ¿sí? Mira, aquí, por ejemplo, que tenemos esta parte abundante, tenemos esta parte florecida, esta parte, ¿no? Más, pues eso, más abundante, más productiva, ¿no? Nos podría hablar de la primavera, ¿sí? Vamos a ver por aquí y podría también hablarnos de la primavera o del verano casi, ¿no? ¿Y por qué el verano? Bueno, fijaros, es que a mí me encanta crear historias, ¿no? Al final el tarot no es los significados que otras personas a lo mejor queramos poner, incluso yo, porque a lo mejor a ti pues esto nunca te ha dicho eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, esto diría que es verano porque a mí me recuerda a cuando uno es pequeño, va a la casa de los abuelos, a pasar las vacaciones, porque se ve como un hogar familiar. A ver, podría ser, ¿por qué no? Ese momento del verano en el que uno disfruta de niño, tiene esos recuerdos de cuando, pues cuando iba con los abuelos, con la abuela, con el tío, con la tía, ¿no? Todos esos temas. Eso podría ser un tip. No quiere decir que yo relacione esta carta siempre con el verano, ¿sí? Pero si a lo mejor a mí la pregunta que me están haciendo es, oye, ¿y cuándo va a suceder esto? Y veo esta carta, pues ¿por qué no le puedo decir que es verano? Porque personalmente, me recuerda a esto. Tenemos también que aprender a abrirnos un poco, a ver lo que visualmente, con lo que visualmente yo lo relaciono, sin tener miedo, porque al final el tarot, como es un lenguaje simbólico, el verlo, el observarlo, a veces te puede decir cosas nuevas, pues puedes descubrir, ¿no? Una nueva forma de leerlo. Luego tenemos otra que evidentemente es muy significativa y sería el invierno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al ver esta imagen, o sea, uno no puede decir, ¿no? Esto pinta que es verano, ¿eh? Vemos esa imagen y ya es que nos traslada al invierno, ¿no? Nos traslada a esa época invernal, donde tenemos frío, donde... ¿Vale? Esos son pequeños tips que también te pueden ayudar. Hay que dejarse llevar un poco también por la historia que te cuenta el tarot. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí hoy un poquito estos tips que vemos con el tarot que son tan interesantes. Y bueno, si estás interesado en aprender conmigo tarot, bueno, pues esto es una escuela presencial en Valencia que también puedes hacer los cursos de forma online, ¿eh? Y si quieres una consulta conmigo, bueno, pues también tienes la opción de también paso consultas, con lo cual estaré encantada de atenderte. Tienes toda la información en www.escuelalamesacamilla.com.
Muchas gracias, un beso, si te ha gustado, comparte, comenta, un dedito arriba y muchas gracias por estar ahí y por escucharme. Besos.